doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Es doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia, en estudios jurídicos de género y derechos humanos. Ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y de varias universidades del país. Fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Fue secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado de la República para dar seguimiento a las investigaciones del caso de los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue fiscal especial para la atención de delitos relacionados con violencia en contra de las mujeres de la Procuraduría General de la República. Buenos días. Una vez más, gracias al Instituto Politécnico Nacional por permitir a una Puma estar aquí en estos temas que nos son tan sensibles, tan cercanos, aunque es cierto que la mayoría de las personas en nuestro país rara vez se acerca a las instancias de justicia. Sin embargo, y por instancias de justicia me refiero, procuradurías y tribunales, que afortunadamente quienes no las conocen, te felicito. Sin embargo, cuando una mujer necesita, por la razón que sea, recibir esto de la justicia, de repente sienten que está así como a kilómetros y años luz de distancia. Por eso la temática que propongo se intitula La justicia al alcance de las mujeres. Y tenemos un primer paso que dar, un primer paso que en la imagen propongo precisamente a un bebé, porque así como los bebés y las bebés empiezan a caminar de la manita de su papá, su mamá, tíos, tías, etcétera, con pasos vacilantes, así pareciera que las mujeres necesitamos acercarnos a la justicia. Y ese primer paso es precisamente entender qué es la justicia. Y frente a eso, yo puedo preguntar y podemos sacar una serie de definiciones, pero más que nada es un sentimiento. Sin saber nada de derecho, sin saber nada de leyes, sin siquiera conocer los tribunales, un niño o una niña nos puede decir esto no es justo, porque siente en el fondo del alma que hay algo que no encaja con esa sensación. ¿Qué es la justicia? La justicia desde tiempo atrás se ha percibido, así como les digo, con una sensación primero interna. Los romanos nos dicen que la justicia no es otra cosa que la diosa Temis. Una diosa que, aunque no he encontrado una imagen completa de ella, porque pues el tiempo ha pasado y finalmente las estatuas se nos han roto. Originalmente es una colosa que tiene en una mano un libro semejante que representa la sabiduría y en la otra mano el bastón de mando. Un bastón de mando que implica precisamente que es ella la que dice la sabiduría. Pasa el tiempo y a la diosa Temis la representan como la segunda imagen que les pongo en la pantalla. Esta segunda imagen es la más común, es la que más conocemos, es la que en todos lados nos dicen, nos presentan, es que así es la justicia. La justicia es un personaje femenino, desde luego, que tiene los ojos vendados, que tiene una balanza para que la balanza sea la que decida lo que es justo, lo que es equitativo, y una espada en la otra para que si alguien quiere irrumpir con violencia, pues le da un trancazo y asunto concluido. Yo les preguntaba, y les he preguntado siempre, que si no nos acordamos qué es lo que hacemos o qué es lo que les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas o lo que nos transmitieron cuando estábamos chiquitas y chiquitos respecto a las piñatas. Cuando al primito, al amigo, a la prima o a la hermana le tapaban los ojos y le ponían el palo en la mano, le decían, aléjate. Y nosotros hemos transmitido ese aléjate.
anda dando palos de ciego y te puede dar un trancazo. Esta segunda imagen de la justicia es eso. Una señora con los ojos vendados y ojalá trajera nada más un palo. Trae una espada en donde nos puede efectivamente descabezar, no nada más darnos un chipote, sino descabezar. A esta justicia, pues yo me le alejo, como me enseñaron y he enseñado. Desafortunadamente, con el tiempo, de Grecia y Roma a nuestros días, la imagen de la justicia también ha cambiado. Tenemos una nueva imagen que es un búho. Un búho que tiene los ojos pelones, abiertos, grandotes. Es un búho sabio, casi siempre lo representan junto a libros, junto a una vela que es la luz de la verdad. Y bueno, por lo menos le abrieron los ojos y por lo menos la señora Justicia está haciendo las cosas mirando. Nada más que desde el punto de vista de los seres humanos, de hombres y mujeres, primero que nada, yo la mera verdad no sé si es un búho o una búa, y si ya le cambiaron el sexo, ¿sí? De ser la colosa y la diosa Temis, ya le cambiaron el sexo y ya nos convirtieron en el búho. Primer lugar. Pero segundo lugar y más importante, ¿qué son los búhos? ¿Son animales nocturnos que solo actúan en lo oscuro y son aves de rapero? Con todo lo que coloquialmente significa eso, ser ave de rapiña. Desafortunadamente, esas son las imágenes que tenemos en el mundo, en nuestros seres, en nuestra cercanía de la justicia. O es un personaje que está ciego y que trae una espada en la mano y que no ve lo que está haciendo, o bien es un ave de rapiña que trabaja y actúa en lo oscuro. Afortunadamente, no nada más nos quedamos con estas imágenes. Afortunadamente, hemos tenido algunas definiciones históricas de lo que representa la justicia. Algunas definiciones, por ejemplo, Ulpiano. ¿Quién fue Ulpiano? Un jurisconsulto romano, hace algunos ayeres, por no decir siglos, que este señor nos dijo que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Aristóteles, también hace algunos ayeres, nos dice que justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Hay un señor llamado Kelsen, ya a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, nos dijo que es el eterno anhelo humano de la felicidad. Tres definiciones que efectivamente se acercan a esa sensación que tenemos cuando decimos esto no es justo, esto me está molestando, quiere decir que no es justo, quiere decir que tengo que hacer algo por reparar ese equilibrio y que la diosa Temis, la sabiduría, vuelva a prevalecer. De estas definiciones, les propongo varias ideas para reflexionar. La primera, desde luego la justicia es una característica que es necesaria en un orden social, en un Estado democrático de derecho. De hecho, el problema más serio que tenemos en nuestro país en este momento es la falta de credibilidad de la justicia. Las personas ya no creemos en las instituciones de justicia y precisamente por eso estamos en una situación que pareciera que es la ley del más fuerte la que prevalece. La segunda de las reflexiones que les propongo es que las personas o una persona es considerada justa si sus actos concuerdan con un orden social que el resto de las personas consideramos como justo. Esto, desde luego, en nuestra historia reciente de nuestro país, podemos señalar
a personas que pública y vergonzantemente han sido injustas, porque han ido en contra del orden social, no tanto el orden social que está en las leyes y en los libros, sino esa percepción que tenemos en toda la República y todas las personas de lo que debe ser lo justo. Por un lado, es una característica necesaria del orden social, y por el otro lado, la percepción que el resto de las personas tengamos sobre el actuar de una persona determinada implica también algo, parte de esta problemática, parte de este conjunto de elementos que ponen a la justicia por delante. Y finalmente, la tercera idea que les propongo reflexionar es que precisamente la democracia, ese orden social que anhelamos para nuestro país, define lo justo de un orden social. ¿Y por qué la democracia? Porque precisamente no es nada más una cuestión de mayorías, es una cuestión, sí, de lo que opinamos la mayoría, pero también la capacidad que tenemos de llegar a consensos con las personas que no piensan de manera igual. Y estos son los elementos que están en el contexto de la voz, el vocablo justicia. Desde luego, en estas ideas, inmediatamente nos brincan algunas tensiones. Efectivamente hay una tensión entre el concepto tradicional de justicia, desde luego el concepto que existe en tribunales y la sensación que tenemos las personas respecto de esta justicia. Primero, dar a cada quien lo suyo. Qué bonito, se oye muy bien, se oye muy alegre, se oye muy satisfactorio en una democracia. Sin embargo, ¿qué es lo suyo de cada quien? ¿En qué circunstancias yo puedo decir, esto es mío, y al hacer que me lo entreguen, no estoy dañando el orden social? Y pongo un solo ejemplo. El caso de una mujer que acaba de enviudar, que tiene 3 hijos y que está viviendo en un departamento rentado. Ese departamento es de alguien, una persona tiene la propiedad de ese departamento. La mujer que es viuda acaba de enviudar y ya sabemos lo que significan todos esos trámites. Lo único que puede obtener es el seguro que tenía en la empresa en donde trabajaba su marido, que desde luego por lo menos pasan 3 meses antes de que se lo entreguen, y para que consiga trabajo una mujer con 3 hijos es un poco complicado. Al primer mes el casero llega y, señora, miren. Al segundo mes es el abogado del casero el que llega, señora, ya debe 2 meses de renta, y el tercer mes la corren de la casa. ¿Esto es justo? ¿Esto es darle a cada quien lo suyo? Desde luego, la determinación de qué es lo suyo de cada quien, en el derecho tradicional nos indican que es a través de la imparcialidad que esto se maneja. Los y las agentes de la justicia, ya sea en procuración o en administración de justicia, nos dice el derecho tradicional que deben ser imparciales. Y esta imparcialidad la reconocemos como un elemento positivo en nuestra sociedad. Pero precisamente por eso queremos seguir reflexionando en este tema de la justicia. No siempre la imparcialidad es la mejor manera de hacer justicia. Justicia e imparcialidad efectivamente son una tensión dentro de las políticas públicas de nuestro Estado. Desde luego, ¿cómo lo resolvemos? Volvemos a irnos hacia Aristóteles, que nos decía que la imparcialidad es una actitud moral que implica ser justo porque se distribuye teniendo en cuenta dentro de la igualdad la diferencia de las personas. Yo voy a distribuir los bienes de manera igualitaria, salvo cuando me encuentre a alguien que es diferente y necesita algo más o algo menos.
lo que hoy conocemos como equidad, ya no imparcialidad, sino equidad. Kant nos dice que es la razón práctica vinculada a la idea de universalidad. Por tanto, justo es ser capaz de dar la razón a la totalidad de los seres humanos. ¿Y cómo le vamos a hacer? No pensemos en la situación que está en uno de nuestros poderes en el país en este momento y que hemos vivido de tiempos de hace algunos años para acá, estas tensiones en donde queremos ponernos todos de acuerdo y no podemos, y el grupo que no logra lo que quiere se desgañita y empieza a hacer pues desastres en las ciudades o en nuestro país. Darle lo suyo o darle la razón a la totalidad de las personas, ¿qué implica? Precisamente implica este sentido de democracia que les decía yo hace un momento. Ponernos de acuerdo a través de una mayoría de opinión, pero también con la capacidad de llegar a consensos con quienes no opinan exactamente igual que uno. Entonces, lo que nos dice Aristóteles, más lo que nos dice Kant, y lo podemos hacer una síntesis, imparcialidad. Hoy en día la podríamos leer como la justa distribución de los bienes, en este sentido de que sí, de acuerdo de manera igualitaria, pero cuando hay algún elemento de diferencia, ahí tenemos que actuar de manera distinta. Y precisamente poner a la justicia al alcance de las mujeres es pensar que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, pero la sociedad y las estructuras sociales han puesto históricamente a la inmensa mayoría de las mujeres en una situación de desventaja que se ve precisamente reflejada siempre e inevitablemente en tribunales. Y por tanto las personas justas en tribunales tienen que hacer lo que Aristóteles decía, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Por qué sucede esta tensión? Pues porque el derecho sigue siendo hoy en día basado o puesto, y de ahí funciona, a través de presupuestos tradicionales. 4 son los presupuestos tradicionales del derecho que debemos cuestionar ya hoy en día, en pleno siglo XXI. Ya estamos casi terminando la primera década del siglo XXI, del tercer milenio. Yo creo que había que reflexionar sobre estos principios tradicionales. Punto número 1, la igualdad entre los seres humanos. Punto número 2, la universalidad de las normas. Punto número 3, la neutralidad del derecho. Y punto número 4, la reciprocidad en las relaciones entre iguales. El primero, es cierto, debe haber una igualdad, es un principio fundamental del derecho, lo ha sido siempre. Nada más que esta igualdad no es sinónimo de identidad idéntica o de similitud de 2 gotitas de agua. Esta igualdad se refiere a la característica intrínseca del ser humano de la cual participamos los hombres y las mujeres. Después de esa característica intrínseca del ser humano, el resto efectivamente somos diferentes. Hombres y mujeres, niños, niñas, niños y niñas respecto a las personas adultas jóvenes respecto de quienes ya pintamos canas, quienes tenemos la dicha de tener nuestras capacidades a nuestra máxima expresión, quienes tienen problemas, quienes tienen alguna discapacidad, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden oír, o bien las personas indígenas respecto a las personas mestizas de nuestro país, las personas que tienen dinero respecto a las que no lo tienen, etc. La igualdad es un ideal, es un principio, pero se topa cotidianamente con la diferencia de los seres humanos. Y esto lo tiene que ver quien hace justicia. La universalidad de las normas. Sí, desde luego, las normas son universales. Las normas están ahí para aplicarse a todas las personas, pero todas las personas
que se adecúen al caso concreto que la norma está refiriendo. ¿A qué? Un ejemplo de esto, pues precisamente en los asuntos de violencia en contra de las mujeres. La norma es universal, todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, pero refiriéndonos a las mujeres en nuestro país y casi en el mundo entero, resulta que 3 de 5 cada mujeres sufren actos de violencia solo en sus familias, ya no digamos en el resto de la sociedad. 3 de cada 5, hagamos cuentas, en nuestro país son 30 millones de personas. ¿La norma es universal? Sí, desde luego es universal. Los delitos son universales, los tipos penales sí son aplicados a cualquier persona. Pero el Estado debe hacer algo distinto, algo particular, ya no universal, para acabar con esta problemática. Y por tanto, tiene que dictar normas especiales, ya no universales, para ello. Y precisamente un ejemplo de estas normas particulares es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que ha sido tan criticada en nuestro país, pero que tiene su razón de ser. La neutralidad del derecho, que es el siguiente de los puntos que son los presupuestos tradicionales, nos dicen, sí, es cierto, las personas y el derecho tienen que ser neutros. Esta es una verdadera falacia. Nunca en la historia de la humanidad, y conste que el nunca aparentemente no existe, pero este es uno de los casos, las excepciones que confirman la regla, en este asunto, sí, la neutralidad nunca ha sido una característica del derecho. ¿Por qué lo digo? Pues por algo muy sencillo. Quien dicta la ley tiene una ideología y las leyes corresponden a esa ideología y no a otra. Y lo peor de todo es que quien la aplica también. Quien aplica una norma jurídica determinada está aplicándola justo con su percepción. Y el ejemplo más concreto que tenemos en este momento en la historia de nuestro país es precisamente el debate que hay sobre la destipificación del aborto en el Distrito Federal. La ideología que existía previamente en el Distrito Federal cambió en la mayoría del Poder Legislativo del Distrito Federal y se legisla de una manera distinta la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. Inmediatamente la ideología de otros grupos que existen en nuestro país choca con esto y utilizan los recursos jurídicos para poder regresar al estado anterior. Yo no veo, y espero que me escuche, entienda que no se trata de pregonar en pro o en contra del aborto, sino simple y sencillamente demostrar que aquí no hay ninguna neutralidad y es una norma jurídica. Era la anterior vigente en el Distrito Federal y lo es la nueva. Y no tiene absolutamente nada de neutro. Y como este ejemplo podemos revisar cada una de las normas de nuestro marco jurídico. Otro que no es tan sensible, por ejemplo, el artículo 27 constitucional, que era uno de los pilares de la Revolución Mexicana, con una ideología determinada que no tenía absolutamente nada de neutral, que después se modificó porque la ideología de los gobernantes en turno era más hacia el derecho privado y hacia la propiedad privada que hacia la propiedad colectiva, y hoy eso es lo que tenemos. Nuestra reforma agraria pues prácticamente se terminó y aquel pilar de la revolución terminó. Termina precisamente porque la norma no era neutral, el artículo 27 constitucional, y tuvo que modificarse hacia una ideología distinta. Y finalmente, el cuarto de los presupuestos tradicionales, la reciprocidad de relaciones entre iguales. Esta también es algo que cuesta trabajo. En cualquier contrato hay una persona que tiene más posibilidades que la otra de ganar en la relación pretendidamente recíproca. Y si nos vamos al matrimonio, porque precisamente nuestro tema es
el acceso de las mujeres a la justicia o la justicia al alcance de las mujeres, si nos vamos a las relaciones entre hombres y mujeres y pongámonos simplemente en el matrimonio. La reciprocidad debería estar dada en relaciones de comunicación, de intercambio igualitario entre el marido y la mujer. La realidad de 3 de cada 5 mujeres en nuestro país precisamente nos dice que eso no es cierto, que hay relaciones desiguales de poder al interior de esto en donde supuestamente sería recíproco. Y respecto de esto, simplemente también les doy nada más un ejemplo. En 1993 tuvimos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde nos decían que entre 2 interpretaciones del derecho de un artículo sobre la violación en el Código Penal, había una que decía que sí había violación en el matrimonio y había otra que decía que no había violación en el matrimonio. La Corte decidió que en realidad no había violación, que cuando el marido golpeaba a la mujer y tenía relaciones sexuales a la fuerza, no era más que el ejercicio abusivo de un derecho. Coloquialmente hablando, es decir, me cobré a lo chino. ¿Sí? Así dijeron. Y está en los anales, no lo estoy inventando. Está en los anales y está la jurisprudencia. Frente a esa decisión de la Corte no hubo otra cosa que hacer que modificar la ley para que eso viniera abajo. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la reciprocidad? Lo puedo entender, el ejemplo coloquial es que lo puedo entender, el marido se fue con los amigos a una despedida de soltero, unas cuantas copas, los shows que estilan hacer en estos casos, pues llegó, y además es muy fiel. Entonces llegó querendón, la señora le dolía la cabeza, 3 cachetadas y la otra dijo, está bien, me rindo, y cerró los ojos y a la fuerza. Perfecto, ya lo entendí, porque es la obligación de la señora tener relaciones sexuales con el marido. El débito conyugal. Que no, quiero que quede claro, el débito conyugal no existe, no es cierto que sea una obligación dentro del matrimonio. No hay un solo código en la historia de nuestro país, y digo país no nada más Distrito Federal, en donde establezcan que existe ese famoso débito conyugal. Es un concepto de derecho canónico. Pero vamos a suponer para nuestro ejemplo y para tratar de entender a la Corte, reciprocidad e igualdad en las relaciones entre iguales. Ahora pongamos el caso de la mujer. La mujer se fue con las amigas, se tomó unas cuantas copas, se fue al Chip and Dale, llegó querendona, el marido venía enojado porque no le dieron el aumento de sueldo y lo van a correr de la oficina, y entonces pues evidentemente a la hora de que yo quiero pues no puedo. Ah, como de que no. Antier me tocó a mí 3 cachetadas. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. ¿Dónde está la reciprocidad? ¿Y dónde está la igualdad? ¿Sí? Estos presupuestos tradicionales en realidad responden a una determinada concepción del ser humano que no necesariamente es coincidente con lo que todas las personas vivimos mañana, tarde y noche en nuestras relaciones. ¿De qué estamos hablando? De derecho, de justicia y de imparcialidad. Para poder mantener el vínculo entre estos 3 conceptos, derecho, justicia e imparcialidad, tenemos elementos básicos que son los elementos que están emergiendo ya de tiempo atrás, desde que salimos de la Segunda Guerra Mundial, pero que se están volviendo cotidianos a partir de el esfuerzo que mujeres en todo el mundo hemos hecho por precisamente alcanzar esa igualdad con nuestros compañeros varones. Desde luego es la necesidad. Necesitamos trabajar de manera conjunta para poder sacar a nuestras familias y a nuestro país adelante. Ese es lo primero que está sucediendo. Tenemos una necesidad. La segunda
para resolver esas necesidades o esa necesidad, tenemos que trabajar igualitariamente. No podemos pensar que un país que tiene el 51% de su fuerza y de su capacidad de su desarrollo detrás de la puerta, cargada y detrás de la puerta, como dice la canción, solo funcione con el 49% de su fuerza. Y pensando que ese 49% fueran todas personas adultas. Pero de ese 49%, por lo menos la mitad es menor de edad y todavía no está en capacidades de hacer frente. ¿Con qué está trabajando ese país? ¿Qué es el nuestro? La igualdad es un imperativo de desarrollo. El siguiente criterio es la no discriminación. No nada más basta reconocernos como iguales, sino además tenemos un imperativo de no discriminar a las personas que por alguna razón no son gotita de agua conmigo. Conmigo, que en este caso me estoy asumiendo como quien decide lo que es justo. Y finalmente, el siguiente criterio es la equidad. Una equidad que efectivamente sustituye o complementa el concepto de imparcialidad. Si nosotros tenemos el concepto de necesidad, ¿cómo resolverlo? El concepto de igualdad entre los seres humanos, la obligatoriedad de no discriminar y de ser equitativos, entonces podemos hacer el trenecito entre el derecho, la percepción de justicia y la imparcialidad. Y lo que aglutina todo, lo que hace la cadenita es precisamente la dignidad. Ese elemento que mencioné hace un momento, lo que efectivamente nos hace iguales a los seres humanos y que la diosa Temis original, aquella colosa, lo reconocía perfectamente bien. Eso es la dignidad de los seres humanos. Eso es lo que nos hace iguales. Esa característica que sentimos que no sabemos definir, pero que entendemos perfectamente bien cuando nos las lastiman. Somos, así como un niño o una niña nos puede decir esto no es justo, cuando los castigamos sin que le correspondiera a él el castigo o a ella el castigo, también cualquier ser humano puede decir, esto es indigno, no me merezco que me traten de esta manera. Y eso es una característica común a todos los seres humanos. ¿Qué obstáculos enfrentamos ante estas necesidades de justicia, de imparcialidad, de sensación de felicidad, como nos dice Kelsen? Son también 4 obstáculos, grandes obstáculos, que a lo largo de la historia del derecho y de la justicia están siempre presentes. Primero, la expresión ideológica a través de un lenguaje androcentrista, el decir los hombres es una expresión ideológica porque efectivamente durante siglos y siglos los hombres eran los que decidían si se hacía o no se hacía la guerra, si se pagaban o no se pagaban impuestos, si las mujeres merecíamos o no estar en la calle, si tenemos o no tenemos que usar velo, si tenemos que usar minifaldas o podemos usar pantalones, los hombres lo decidían. Y las expresiones del orden social están puestas en masculino. Ahí están. Hasta hace muy poco tiempo en la historia de nuestro país empezamos a reconocer que las mujeres también estamos presentes en el quehacer social, en nuestra cotidianidad y también en la política y en este quehacer político de desarrollo de nuestro país. El hablar de hombres y mujeres no es una cuestión de moda, es simplemente reconocer que ese 51% que ha estado detrás de la puerta está aquí actuante en el desarrollo de nuestro país. También tenemos la construcción de símbolos y mitos en donde las actividades de las mujeres siempre tienen menor valor que la de los hombres. Y nada más pongo un ejemplo para no cansar al auditorio. El médico y la enfermera. Una actividad reconocida o percibida básicamente como la de un hombre y la otra reconocida como la de una mujer necesariamente. Estos mitos
y símbolos en donde las actividades de las mujeres son de menor valor que la de los hombres, corresponden también a estructuras de pensamiento dicotómico y jerarquizado, en donde efectivamente el médico es el que manda a la enfermera. No nada más uno tiene menor valor que el otro, una actividad tiene menor valor que la otra, sino además uno manda, él manda y ella obedece. Y esto se refleja también en las estructuras de poder, en donde a pesar de que estamos en la primera década, terminando la primera década del tercer milenio del siglo XXI, de todas maneras las estructuras del poder en nuestro país siguen excluyendo a las mujeres. Seguimos pensando que México no está preparado para tener una presidenta mujer. Seguimos pensando que en México una mujer indígena, solo por ser mujer, no puede ser presidente municipal de su localidad. ¿Qué antídotos a estos 4 elementos? Primero, y esto tiene que estar presente en la justicia para que las mujeres podamos acceder de manera libre a estos espacios de justicia, primero es darle una dimensión humana a los fines del derecho. Una dimensión humana que reconozca precisamente la dignidad, que reconozca que a través de la dignidad los seres humanos somos iguales entre nosotros, que reconozca que los seres humanos tenemos una obligación de no discriminar y que las autoridades, y por lo tanto las autoridades de la justicia, tienen la obligación de mantener la equidad junto con la justicia. Tenemos que leer, interpretar las normas, no presuponiendo que hay una neutralidad, más bien reconociendo que existe una carga ideológica y que esa carga ideológica también se refleja en la toma de decisiones de justicia en los tribunales y en los ministerios públicos. Reconocer que los símbolos, reconocer que esta forma, que estas normas y estas leyes afectan de manera diferenciada a las personas, dependiendo de si se reconocen o no con esa ideología que estaba presente o que está presente en una determinada norma jurídica. Y esto, cuando hablamos de un hombre y de una mujer, es invariable. Cotidianamente escucho a las mujeres decir, es que fui al Ministerio Público a denunciar el acoso sexual de que fui víctima y me dicen, ay señora, no pierda su tiempo, ¿sí? No lo va a poder probar. O bien, la violaron y a poco no le gustó, o qué hizo usted para que la violaran. El marido le rompió la nariz, ay señora. Para empezar, pues ya se le curó, no debe haber sido tan grave. Y para seguir, señora, ¿quién va a mantener a sus hijos? No haga enojar a su marido y va a ver cómo no le vuelve a romper la nariz. Esto sucede porque no reconocemos esa ideología y ese impacto diferenciado de la ideología imperante en las personas que se presentan ante la justicia. Y desde luego tenemos que reconocer los símbolos y los arquetipos que se encuentran detrás de un caso concreto que se pretende evaluar o que se pretende juzgar. Y esto está muy presente precisamente en las cuestiones que tienen que ver con lo económico. Cuando una mujer acude a solicitar pensiones alimenticias, el arquetipo, el símbolo que se presenta ante el juez es, ay, pobre mujer que este desgraciado no le va a dar este alimento. Pero se me hace que se quiere aprovechar. Y entonces solo le vamos a dar el 20% de los ingresos del señor. Para que no se aproveche, para que no deje al pobre hombre como el arquetipo de la mujer abusiva, de la mujer bruja, de la mujer aprovechada, de la mujer que solo busca lo económico, está presente en la ideología de quienes trabajan en justicia en nuestro país. Si reconocemos esos arquetipos, si reconocemos la manera en que la ideología afecta de manera diferenciada, si leemos e interpretamos las normas viendo
cuáles son los elementos ideológicos que están presentes. Y si le damos una dimensión humana a los fines del derecho, estaremos abriendo las puertas grandes para que las mujeres tengamos un libre acceso a esta justicia. Y curiosamente, no nada más las mujeres, también las demás personas que no corresponden a ese arquetipo de ser humano que es hombre, que es un hombre joven, clase mediero y de mucho éxito económico. Abrir las justicias con estos 4 antídotos, a las puertas de la justicia con estos 4 antídotos, es también para las mujeres, desde luego que es algo importante, pero también para el resto de la población, no nada más para nosotros. Hoy más que nunca, y efectivamente hoy más que nunca, la justicia en nuestro país necesita corresponder a lo que Kelsen nos decía, es decir, justicia es la felicidad social. ¿Por qué estamos tan enojados y enojadas en México? Porque nuestros tribunales, porque nuestra máxima casa de la justicia, que es la Suprema Corte, porque las procuradurías no están respondiendo a ese imperativo social de igualdad, no discriminación, equidad, felicidad, justicia. Eso es lo que nos está sucediendo en nuestro país. No responde la justicia a ese imperativo social. Y necesitamos hacerlo. Necesitamos que el país entero responda a la democracia, entendida como la voluntad y la felicidad de la mayoría, más el consenso con quienes no responden a esa intención mayoritaria. Felicidad social, desde luego que sí, pero la sociedad está integrada no nada más por los hombres que están en el poder, y me refiero a poder político y poder económico, ¿sí? La sociedad está integrada por hombres y por mujeres, por comunidades diferenciadas, por personas diversas, y las diversidades son múltiples. Y si queremos hacer que Temis, la diosa Temis, aquella colosa, sabia, que estaba señalándonos el camino de la luz y de la felicidad, esa esté a nuestro acceso, tenemos realmente que buscar la forma de regresarle el equilibrio a nuestra sociedad. No podemos, si nosotras las mujeres no podemos acceder a Temis, quiere decir que la sociedad está en desequilibrio. Si de manera sistemática las mujeres, al acercarse al Ministerio Público, tienen que demostrar ellas, a nosotras, que fueron violadas o que fueron maltratadas por el marido, y no ven la actitud del Ministerio Público de decir: ya entendí su problema, señora, comparto con usted esa problemática y me voy a encargar de demostrarlo, el acceso a Temis está cerrado. Si es ese, señora, ¿y por qué no vino luego? La violaron, y pues ¿qué no sabe que tiene que venir luego conmigo para que yo pueda tomar todas las muestras y ver que efectivamente fue una violación? ¿Por qué se tardó 4 o 5 días o una semana? Ahí hay un desequilibrio. La sociedad, insisto, está hecha de hombres y mujeres, y si las mujeres no tenemos acceso a la diosa Temis, la sociedad está en desequilibrio y por lo tanto no puede haber felicidad en el desequilibrio. Piénsenlo, ¿sí? Si en vez de ser así, lo estamos viendo así, quien está acá, pues está cayendo, con la sensación de que se está cayendo, pero también los que están arriba, tienen la sensación de que se están cayendo. Y hay angustia en ese desequilibrio. Como juristas, como funcionarios y funcionarias, o como personas de a pie, todas las personas podemos ser templos de Temis. Todas las personas en nuestro país podemos tener la capacidad de iluminar la sabiduría que nos lleva
a esa felicidad social. Nuestro compromiso es restituirle a la sociedad el equilibrio. Para que no estemos angustiados, ¿sí? Abriendo caminos y abatiendo obstáculos para que el acceso a la justicia esté abierto a todas las personas, a hombres y mujeres, a indígenas y mestizos, a hombres y mujeres rurales, a hombres y mujeres urbanos, a hombres y mujeres analfabetas, a hombres y mujeres con doctorados y títulos nobiliarios, a todo mundo. En alguna ocasión que dije esto mismo, que es responsabilidad de todas las personas abatir esos obstáculos y acceder y permitir que las puertas del templo de la diosa de Temis estén abiertas para todo el mundo, me preguntaron, ¿y usted qué ha hecho para eso? Usted que ha sido juez, usted que ha sido magistrada, usted que ha sido ministerio público, usted que ha sido fiscal, ¿qué ha hecho para eso? Precisamente a través del ejemplo personal es como podemos trabajar. A través de la convicción interna, a través de reconocer que estamos tratando de manera injusta a un alumno o a una alumna, que estamos tratando de manera injusta a una compañera o compañero en el trabajo, que estamos armando todo un escándalo para poder correr a alguien que no piensa igual que yo, son actitudes internas que se reflejan en nuestro trabajo cotidiano. Y eso nos permite precisamente, o me permite a mí afirmar, sin temor a equivocarme, que creo ser una de las personas en nuestro país que ha luchado por abrir caminos. Pero precisamente porque ha luchado por abrir caminos a ese templo de la diosa Temis, sé que todo México, que está lleno de personas que como yo pueden seguir ese mismo camino. No se necesita tener la toga de magistrado o tener el diplomita de fiscal especial o de ministerio público, que son unos diplomas muy bonitos que nos da el presidente de la República o el jefe de gobierno o el gobernador, para llegar a trabajar en pos de la justicia. Basta que tengamos una actitud interna justa, con esta sensación de equilibrio y de felicidad social, para que cada quien seamos agentes de esta diosa Temis y por lo tanto tengamos abiertos los caminos hacia ese templo. Desde luego, en los minutitos que me quedan, me toca volver a insistir y le agradezco al Instituto Politécnico Nacional la oportunidad de insistir en ello. Por la vida y la libertad de las mujeres. Somos el 51% de nuestro país. El 51% de la fuerza política, económica, de desarrollo de nuestro país. Si consideramos que estamos en desequilibrio y que se nos trata injustamente, no estamos dando el 100% de nuestras capacidades a nuestras familias y a nuestro país. Si consideramos que el poder nos ata, que el abuso del poder nos está cotidianamente separando de esta capacidad, simplemente estaremos cargadas y detrás de la puerta, como dice la canción. Por la vida y la libertad de las mujeres, estamos también luchando por la libertad y la seguridad de hombres y mujeres. Una mujer fuerte, una mujer empoderada, una mujer que siente, que camina a paso firme, aunque sea de su vida, pero a paso firme, hacia su propio desarrollo, está llevando consigo también la oportunidad de que el hombre que está al lado de ella, sus hijos y sus hijas, caminen a paso firme también en ese mismo sentido. Y desde luego, ese caminar, hacia la seguridad y hacia la libertad de hombres y mujeres, tiene que ver con la dignidad de todas y de todos. Por eso los principios de las nuevas leyes, estas leyes que ya no son universales, sino muy precisas y muy particulares, señalan a la dignidad como uno de los principios que se tienen que alcanzar, uno de los principios que ministerios públicos,
procuradores y procuradoras, gobernantes y gobernados, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras deben tener presente. Ya está en la ley, no es nada más un imperativo social, ya está en la norma jurídica, ya está en este libro que tiene la diosa Temis en la mano. Y precisamente por todo ello, por la vida y la libertad de las mujeres, por la libertad y la seguridad de mujeres y hombres, por la dignidad de todas y de todos, seamos sacerdotisas, seamos sacerdotes de Temis, la original, esa colosa, aquella que tiene los ojos bien abiertos y que está atenta a lo que puede suceder a su alrededor para remediar desde el primer momento el desequilibrio, la inequidad, la discriminación, la desigualdad y la injusticia. Creo que con esto he mostrado el camino que se tiene que andar, el camino que se tiene que recorrer para que las mujeres estemos precisamente, y las mujeres diversas estemos en el camino de la justicia. Muchas gracias.